Bienvenido a Abramos las Escrituras. Aquí encontrarás enseñanza bíblica clara y práctica para crecer en tu fe y aprender de manera guiada la palabra de Dios. Suscríbete y activa la campanita para recibir una notificación cuando publiquemos un nuevo video. Y si este contenido te ha ayudado, déjanos tu like y compártelo con otras personas. Ahora sí, abramos las Escrituras. Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Estamos comenzando con el capítulo 2 de Génesis. El reposo de Dios es el primer tema. Tenemos tres temas para esta ocasión, así que este va a estar en este video y posteriormente vamos a abarcar los otros dos temas en otros dos videos. Así pues, como hicimos con el capítulo uno, cada vez que pues entramos en esta línea azul, pues nos representa un cambio de tema, así que vamos cortando y pasando de sección para no embotarnos primero y también para dividir por temas, pues lo que viene a ser cada sección de Génesis. Vamos con los versículos 1 al 3. Esta lección es relativamente corta y después vamos con lo demás. Versículos 1 al 3 dice que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vamos desmenuzando, vamos por partes. Dice que acabados o acabó, este tipo de expresiones dan a entender que el reposo de Dios consiste, perdón, acá vamos a cambiar esto de una vez. El reposo de Dios consiste en que únicamente dejó de crear los elementos y seres vivos a partir del día séptimo. Es decir, que Dios lo único que hizo fue dejar de crear. Es como cuando uno termina algo bien hecho y da por concluida su obra. Dios pudo seguir creando más cosas si así lo hubiese querido, pero Dios vio todo lo que hizo y era bueno. Y esto también implica lo perfecto, es decir, que está completo, lo que no tiene nada que le haga falta. Básicamente es por esto que Dios acabó, porque ya Dios vio que todo lo que hizo era bueno. Y en los planes de Dios no hay una versión extendida, no hay una edición corregida al día siguiente, no hay actualizaciones como la que yo acabo de hacer. Todo quedó exactamente como debía quedar. Dios no está creando nuevas montañas ni está haciendo aparecer una nueva especie cada cierto tiempo. Lo que vemos en Génesis es el cierre de su obra creativa. Ahora, todo el ejército de ellos, un término que se menciona acá, ejército es una frase que Dios usa para describir enormes cantidades de seres vivos en conjunto. Aquí tienen pues varias citas, a veces se habla de personas, a veces se habla de animales y se usa también en relación a los ángeles, especialmente en el Salmo 148 y en el Salmo 103, y se usa con mucho énfasis cuando se trata del ejército de los cielos, tiene que ver siempre, o en la mayoría de los casos, con ángeles. Acá, bueno, vemos la creación de los ángeles dentro de lo que entra, ¿verdad?, a ser una pregunta para nosotros, algo que a veces nos causa curiosidad es si los ángeles fueron creados antes de Génesis 1.1 o después, porque en el principio fueron creados todas las cosas y todo el ejército de ellos. Es lo que dice acá el, el capítulo 2, es decir, que si todo el ejército de ellos incluye a los ángeles, debería haber sido creado el mundo y junto con el mundo los ángeles, porque antes del principio solo estaba Dios eternamente. Nunca vemos a un ángel antes de la fundación del mundo. Y luego tenemos pues el caso, ¿verdad? De Hebreos 1, versículos 7 y 8,
Nos dice el texto que a los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a los ministros llama de fuego. Es decir, ellos fueron creados, no son eternos. Y el versículo 8 de Hebreos dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Es decir, se dice que el Hijo de Dios, él sí es eterno, él estaba antes de la fundación del mundo. Entonces tenemos acá una evidencia pues que nos hace pensar que los ángeles fueron creados junto con nosotros, digamos, en la creación como tal, en esos 6 días de la creación. Y si vamos al Salmo 104, este salmo nos hace ver de una forma poética, por supuesto, esto no debe tomarse al 100% literal. Los salmos no son pues historias, son poemas, pero ellos se basan en la historia y cita exactamente lo mismo que dice Hebreos, es decir, Hebreos cita a los salmos y dice, el que se cubre de luz como de vestidura y extiende los cielos como una cortina que establece sus aposentos entre las aguas y el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Acá lo que estamos viendo es que de una forma poética el Salmo 104 comienza a hablar de la creación. Primero menciona la luz, cómo Dios creó todas las cosas, creó la luz, luego la tierra, los mares, los cielos, todo en su respectivo orden están en el Salmo 104. Y luego entre la creación de la luz y la creación de los cielos, dice, Él hace a los vientos sus mensajeros y y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será removida jamás. Y allí pues sigue el Salmo mencionando todo lo demás creado. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios en el Salmo 104? Coloca a los ángeles creados entre el día 1 y el día 3. No sabemos si pasó en el día 2 o en un punto intermedio entre todos esos espacios, pero acá se deja ver que son seres creados. Es bastante razonable pensar que los ejércitos de Dios incluyen a los ángeles como parte de estos 6 días y son seres creados, por tanto tienen un principio, no pudieron estar eternamente con Dios antes de ese principio y son seres creados por dos propósitos, es lo que vemos en estos pasajes, adorar y servir a los hombres. Básicamente son dos propósitos, adorar y servir a los hombres. Lo mismo que nosotros tienen el propósito de adorar y lo mismo que el resto de la creación tienen el propósito de servir a los hombres. Salmo 104 dice que, bueno, aquí ya les expliqué, estoy nada más leyendo, repasando lo que leo. Ahora, aclaro, es una idea curiosa, es una idea pues que se, en la que se arroja luz de una forma muy escasa. Recordemos que la Biblia está hecha para darnos información sobre lo que es más importante para nosotros. Deuteronomio 29:29 dice que es para lo necesario para nosotros, básicamente las cosas secretas pertenecen a Dios y, y lo necesario, lo que tenemos es para nuestra salvación, para entender nuestra relación con Dios. La Biblia no pretende satisfacer nuestras curiosidades, pero a veces arroja luz sobre algunas cosas que pasan en los cielos y que en nuestra limitada humanidad pues no entendemos en una forma absoluta. No es algo que pueda influir en la salvación, es decir, creer o no, si los ángeles fueron hechos en los 6 días de la creación, no es algo que influye en la salvación y no cambia en nada el cómo uno puede relacionarse con Dios. 3 partes tiene este día de reposo, el día séptimo. Este reposo de Dios tiene 3 espacios. Primero, el de reposo, la palabra en hebreo, perdón, es sabbat, de donde viene nuestra palabra sábado. Es una palabra que se escucha mucho en círculos religiosos, sabbat, en el judaísmo y en cristianos o grupos que se hacen llamar pues seguidores de Jesús y que al mismo tiempo pues están judaizando, practicando el sabbat y enseñando el sabbat como una regla. El sabbat significa cesar de realizar un trabajo o un ejercicio
Y en el contexto aquí se dice que Dios reposó de toda la obra que hizo. Dios no está cansado, no tiene que ver con que Dios esté agotado, no es porque esté dándose un descansito. Isaías 40:28 nos deja ver que Dios no se cansa y Dios sigue sustentando y dando vida y cuidado, dando atención a todas sus criaturas todos los días. Juan 5:17 dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. En otras palabras, si nosotros comemos el sábado es porque Dios está trabajando los sábados. Si respiramos el sábado y no se nos corta el oxígeno es porque Dios está trabajando los sábados. Si nosotros tenemos a nuestras familias con bienestar es porque Dios siempre está trabajando. Bendijo en hebreo es Barak. Eh, Voy a estar dando algunas palabras, a mí no me gustan, soy honesto en que no me gusta estar mencionando mucho palabras. Aquí en mis notas las tengo muchas, pero son importantes dado que eh, dan el significado del texto en su contexto original o cómo la entendieron sus primeros escritores. A mí, en lo personal, no me gusta por cuestión de que no soy aficionado a los idiomas. eh, Tengo más atracción a la parte de la historia, a las ciencias, no a las letras, pero aquí estoy, bueno, dando lo que he aprendido de el idioma, ¿verdad? Como tal, tanto en hebreo como en griego van a estar escuchando palabritas por ahí. No es importante memorizarlas o recordarlas, pero sí es importante aprender el significado o tener ahí pues la nota para que si algún día pues alguien requiere o necesita entenderlo o repasarlo, pues allí está para volver a entenderlo. Y Barak, bueno, significa pronunciar, bendecir significa pronunciar algo como bueno, declarar algo como benéfico, básicamente, eso es bendecir. Cuando alguien bendice es que está declarando que algo es bueno, algo es bendecido por Dios es porque algo es muy bueno. Cuando alguien desea un bien para alguien, está bendiciendo, está deseando algo que es bueno. Y Dios creó este día planeado para que fuese para el bien del hombre. El Señor lo confirma en Marcos 2:27, pasaje importante. Marcos 2:27 dice que el día de reposo fue creado por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces, ese día que tenemos acá en las notas, acá yo lo que estoy es pues nada más resaltando. Ese día tiene una gran importancia para nosotros porque fue creado para nosotros. Tengamos eso presente. El día de reposo fue creado para nosotros. Y por último dice que Dios lo santificó. Otra vez, una palabra que sale mucho en el Antiguo Testamento es Kadash o sus equivalentes, ¿verdad? Cuando tiene que ver con un sustantivo. Y significa, bueno, santificar, que es la primera palabra que aprendemos, señalar o apartar para algo especial y celebrarlo. Así le pasaba a los judíos, ellos santificaban o Dios santificó días que ellos también debían santificar, debían apartar para celebrar, básicamente. O tenían costumbres, tenían vestuarios, tenían todo tipo de artefactos que eran santos porque estaban señalados, estaban apartados para celebrar o hacer algo especial en tonos religiosos, en maneras en las que el hombre podía ofrecerse a Dios. Y en el Antiguo Testamento hay mucho de esto. En el Nuevo Testamento, pues los santos somos nosotros, el cristiano, el Hijo de Dios. Entonces, santificar básicamente es eso, estar señalado, celebrar algo especial. El día de reposo debía ser visto como un tiempo especial creado por Dios. Vean que aquí ya empezamos a ligar cosas. Ya dijimos fue creado para el hombre. Y el día de reposo debía ser visto como un tiempo especial creado por Dios para la celebración de su relación con el hombre. Básicamente eso es el día de reposo. Un tiempo especial creado por Dios para la celebración de su relación con el hombre. Es decir, es un día de fiesta, un día para celebrar al hombre.
De parte de Dios es visto de esa manera. Nosotros celebramos nuestra relación con Dios por el día de reposo. Ahora vamos a entender esto. La historia del día de reposo es lo que nos arroja luz sobre qué tiene que ver con nosotros este tema. Sabemos que pues hay quienes lo celebran, hay quienes no lo celebran. ¿Es una regla? ¿No es una regla? Este es un tema teológico, un tema pues también de doctrinas denominacionales que quizá pues en una forma ya pues de darle solución a a estas preguntas lo podríamos ver en otro video, es decir, este video no está dedicado a crear ni polémicas ni crear conflictos por si se debe o no debe celebrar. Eso se verá en otro momento, ya cuando entremos a la ley de Moisés. Aquí pues están las citas bíblicas de la ley de Moisés, donde está el día de reposo. Y tenemos que observar también que pues lo que vamos a hacer es analizar el texto. Es decir, si nos ponemos a entrar en la polémica del tema, si es o no es un tema de celebrar o es un deber para nosotros hoy, vamos a tomarnos otra lección, es mucho más larga y pues requiere algunos otros principios que no están aquí escritos. Así que eso es tema para otro día, si se debe o no se debe, pero acá el texto es suficientemente claro para darnos lecciones que como siempre, mi énfasis, mi propósito es práctico. ¿Por qué les menciono esto antes de entrar a la historia del día del reposo de Dios o la historia del reposo de Dios? Es porque en mis notas, algo que se va a caracterizar o algo que no sé si ya pues lo han notado, es que además de estar bastante completas con todo lo que he estudiado a lo largo de años, es que no me gusta pues agregar a mis notas lo que se vuelve polémico o lo que se vuelve conflictivo. Sí, pues se refuta, hay mucho tema y tengo apuntes sobre cuestiones denominacionales, cuestiones pues doctrinales que vienen a ser conflictivas. Tengo mis propias notas sobre eso, pero no están dentro de mis notas del texto bíblico. Es decir, todo esto yo lo tengo en mis notas de apuntes del estudio bíblico, de lo que yo aprendo, de lo que Dios me enseña. Yo lo que hago es compartir con los demás lo que yo aprendo. Pero acá no pretendo llenar mis notas de conflicto, ni de polémica, ni andar refutando argumentos, porque no es mi idea ser contencioso. Entonces, eso será tema para otro momento. Si alguien tiene la pregunta, tiene la duda, podemos hacer ese espacio y crear ese video para darle solución, pero creo que con las notas que tenemos acá, pues va a ser suficiente para entender al menos un poquito de este tema. Génesis, vamos a entrando, la historia del reposo de Dios es que Génesis deja claro que el reposo de Dios fue creado primero para disfrutarse y que fue un tiempo que Dios hizo para celebrar su relación con el hombre. Ya eso lo tenemos claro. Es un día santo apartado para ese propósito especial. Deuteronomio 5, ahí es donde aparece el mandamiento del día de reposo. Éxodo 20 también aparece el mandamiento. En Números 15, estoy mencionando todas las citas resaltadas acá. En Números 15 aparece que un hombre violó la celebración del día de reposo por andar recogiendo leña para ir a cocinar y entonces lo mataron, fue lapidado, sentenciado a muerte y en Éxodo 31 creo que también pues se habla acerca de la pena de muerte. Una persona que violaba este día era condenada a morir. ¿Por qué? ¿Por qué se da este mandamiento? Una vez que los israelitas salieron de Egipto, el día de reposo pasó a ser un mandamiento obligatorio y su incumplimiento era castigado con la muerte. Era un mandamiento primordial de los que se escribieron en las tablas de piedra de los 10 mandamientos. Es decir, que esto no es un ritual vacío, no es un ritual del que se puede prescindir, no es un opcional, sino que todos los israelitas estaban obligados a cumplir con los 10 mandamientos. Esa era la ley. La ley se basaba en los 10 mandamientos. Luego de los 10 mandamientos
hay otros 613 que están basados en los 10 mandamientos, pero esos 10 mandamientos son el piso de toda la ley de Moisés, son el piso de lo que viene a ser Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, son la base de esa ley, de muchos mandamientos, muchas leyes que quizá luego podamos entrar en ellas, pero la base siempre son los 10 mandamientos. El reposo del día sábado era obligatorio. El día de reposo se celebraba o celebraba que los israelitas salieron de Egipto, es decir, que solo aquellos que eran israelitas y que fueron descendientes de quienes fueron liberados de Egipto tenían esta obligación. Antes de ese punto en el que se dan los 10 mandamientos, no existe un israelita obligado a celebrar el día de reposo y solamente después de ese día es que los israelitas celebran el día de reposo. Solo aquellos que salieron de Egipto o sus descendientes, los israelitas, los que tienen sangre de Israel, los hijos de Israel. El propósito de este mandamiento era celebrar y recordar que ellos fueron esclavos en Egipto. Entonces ya tenemos un segundo propósito. El que nos da Génesis es la celebración de la relación que hay entre Dios y el hombre. Por eso fue santificado. Tenemos la segunda razón acá. El propósito era celebrar que ellos fueron esclavos en Egipto y que fueron liberados de sus enemigos por el poder de Dios. Básicamente, ese es el segundo propósito. Este día no era usado por los israelitas para ir al cine o para ir a andar en bicicleta en la montaña. Era un tiempo de conmemoración, era un tiempo de descansar en casa, de quedarse en casa, celebrando su libertad, recordando su relación con Dios. Eso era lo que hacían, no se iban a pasear. Y el reposo en el Antiguo Testamento era una sombra. Ese tema lo vamos a ver próximamente también con el matrimonio. Era una sombra, era una maqueta de algo que nos beneficia a nosotros en el nuevo pacto. Nosotros vivimos en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, no en el antiguo pacto. Eso es algo que nuevamente es otro tema que vamos a ver mucho después, pero ya nosotros no vivimos bajo la ley del antiguo pacto, estamos bajo la gracia, bajo el nuevo pacto, en el cual Cristo pues cumplió el Antiguo Testamento, ya lo canceló, dado que ya se cumplió como una factura, se canceló y ahora nosotros vivimos dentro del nuevo pacto en una obligación diferente con Cristo, no con Moisés, no con la ley que dio Moisés. Y esto quiere decir que no es una obligación para nosotros. Es decir, la obligación de celebrar que salimos de Egipto no es una obligación para nosotros. Empezando porque nosotros no somos judíos, no somos israelitas, no salimos de Egipto, no tenemos ninguna genealogía que respalde que nosotros somos israelitas y al día de hoy la única genealogía que se ha preservado, que no existe ninguna otra original, y es la de Cristo, que está en Mateo 1, después de todas las genealogías, eh, pues ya no tiene ninguna validez para el judío. Entonces, no es una obligación para nosotros, no somos israelitas y en el nuevo pacto pues ya no entra una ley sobre la celebración del día de reposo. No existe una ley del día de reposo en el Nuevo Testamento. Así como tampoco es una obligación hacer sacrificios, viajar a Jerusalén o lapidar a un adúltero. Digamos que nos enteramos de que un vecino es adúltero. Eso no significa que nosotros vamos a lanzarle una piedra o un ladrillo, eso no, no se hace en nuestros días porque no estamos en el antiguo pacto. En el antiguo pacto sí era válido que si uno descubría que un amigo era adúltero o que si un amigo andaba recogiendo leña en un día sábado, pues se le lanzaba esa piedra, pero en el Nuevo Testamento se da una conversión al valor del día de reposo. Una conversión de valor es como lo que sucede con los billetes, ¿verdad? Se cambia un valor por otro. En el Antiguo Testamento esto es una obligación.
una sombra, una maqueta. Y en el Nuevo Testamento esto se convierte en una celebración de una promesa. Mateo 11:28, un bonito pasaje, muy recordado por muchos cristianos, es que si estamos cansados, Jesús nos dice, venid a mí y descansad y hallaréis reposo para vuestras almas. Note que se mencionan las mismas palabras de Génesis. Mateo 11:28 dice, podemos descansar, podemos hallar reposo para el alma. Apocalipsis 14:13 nos recuerda que bienaventurados los que mueren en el Señor, si dice el Espíritu, descansarán de sus obras porque sus obras con ellos siguen. En los cielos dice que nosotros descansamos con Dios. Esa es la promesa de Dios, que nosotros iremos a descansar. Y Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 11, que es el más largo, me voy a tomar el tiempo para leerlo porque sí es como el más extendido y es la interpretación de Génesis. Entonces, Hebreos 4, 1 hasta el 11 está hablando de los israelitas. Voy a entrar en contexto. Está hablando de israelitas que rompieron la ley, que no cumplieron con los mandamientos de Dios y dice que ellos no entraron en el reposo de Dios. Vamos a ver de qué se trata. Dice, temamos, nos exhorta, nos anima a no temer, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, es decir, los judíos y nosotros los que no somos judíos, tuvimos el Evangelio, se nos ha anunciado la buena noticia, pero no les aprovechó el oír por la palabra, por no ir acompañada de fe en los que le oyeron. Versículo 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Nótelo acá. ¿Cuándo fue que reposó Dios? ¿Cuándo fue que se dio este reposo después de la fundación del mundo? Y Dios nos dice que podemos entrar, que los cristianos, los que somos hijos de Dios, podemos entrar en el reposo. Versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Esto es una cita que nos dice, vamos a ver, tengo por acá mis notas, capítulo 4 de Hebreos, no entrarán en mi reposo. Es una cita del Salmo 95:11, es decir, que acá también Hebreos está interpretando no solamente Génesis, sino Hebreos 5, no, Hebreos no, Salmo 95:11. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Versículo 6. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, ¿en qué hay que entrar? En el reposo. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, a los judíos, no entraron por causa de su desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, allá en el Salmo 95, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, queda un tercer reposo. Ya vimos el reposo de Génesis, el reposo del mandamiento, y luego dice que queda un reposo que es prometido para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Recordemos que los israelitas, pasado el sábado, el domingo tenían que volver a trabajar. Entonces, era un reposo incompleto, no entraron en el verdadero reposo de Dios, era una sombra, era una maqueta, así como la semana termina en el séptimo día en el que se reposa, la historia del mundo, mientras vivamos en este mundo, vamos a estar trabajando hasta el último día en el cual vamos a reposar. Es una sombra, es una maqueta. Y dice, como último pasaje,
exhortándonos, animándonos, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿En qué reposo debemos procurar entrar? En el reposo eterno. Jesús llama a los cansados y cargados. Vamos con la explicación de lo que tengo acá en notas. Jesús llama a los cansados y trabajados, a los cargados, a venir a Él. No promete la ausencia de trabajo ni una vida sin dificultades en este mundo, sino que promete el descanso para el alma al refugiarse con Dios y el cumplimiento pleno de su promesa se alcanza en la vida eterna. Allí está el reposo eterno de Dios, en la vida eterna, donde descansaremos para siempre con el Señor. Yo creo que aquí a este punto ya lo habían descubierto desde que leímos los pasajes, pero aquí tengo mi explicación en palabras mías. El cumplimiento pleno de la promesa, lo que era una obligación para ellos, para nosotros es una promesa. Ellos no lo tuvieron por desobedientes y nosotros, al acercarnos a Dios por medio del Evangelio, sí alcanzamos esa promesa, donde descansaremos para siempre con el Señor. Para quienes perseveran en Cristo, el cansancio de este mundo no tendrá la última palabra. Hay un reposo eterno preparado para los fieles, donde las lágrimas, las luchas con jefes difíciles de soportar y el desgaste de trabajos que hicimos obligatoriamente para llevar el sustento a nuestras casas terminarán. El reposo de Israel era una obligación y al día siguiente debían volver a sus trabajos. Y para colmo, los judíos crearon tradiciones para cargar a los hombres en el día sábado. Y esto hacía, pues, les daba más obligaciones en este día, que no coma, no haga, no viva, no tenga esto, no camine tantos kilómetros. Todo esto eran cargas que ellos crearon incluso para el mismo sábado. En cambio, el Señor quita las cargas de nuestros hombros y por medio de su cruz nos da alivio eterno a los que lo deseamos. Ese peso que nosotros a veces andamos, porque nos gusta andar cargados y trabajados, llevando un montón de cosas sobre los hombros, el Señor dice que por medio de la cruz lo carga, Él lleva eso, esa carga para que nosotros podamos encontrar alivio, no en este mundo, sino en el último día, cuando seamos llamados por el Señor a entrar en el reposo eterno. Últimas palabras de este capítulo, tarde y mañana. Notamos en Génesis que el día de reposo no tiene un final como los días anteriores. Note que en los días anteriores cada uno concluía con es la tarde y mañana del día primero, tarde y mañana del día segundo, día tercero, día cuarto, así sucesivamente. Esos eran periodos de 24 horas literales cada uno. Hay gente pues mal informando en internet y en todas partes, pues desde mucho tiempo antes de que se creara el internet. Gente incrédula que piensa que cada tiempo de estos es de millones de años, pero no hay nada en el texto bíblico que lo respalde y nada lógicamente puede sobrevivir 1 millón de años o millones de años sin un ecosistema pues formado enteramente. Es decir, imaginemos que las plantas hayan vivido sin el sol durante más de un mes, eso no se puede, eso es imposible. Tenían que tener pues sus ciclos biológicos. No podemos imaginar a animales pues evolucionando, ¿verdad? Y con una pata hecha a la mitad o alas hechas a la mitad porque no han evolucionado totalmente durante millones de años con esos apéndices en sus partes del cuerpo, en esos órganos vestigiales. Eso no tiene lógica. Nosotros fuimos creados enteros y totalmente formados durante 6 días y todos fueron de 24 horas, lo mismo que hasta el día de hoy. Entonces, eso para los días de Génesis. En el día séptimo, el reposo de Dios no tiene 24 horas. No dice tarde y mañana del día primero. No dice tarde y mañana del día segundo. No lo dice, no lo encuentra. Nunca lo vamos a encontrar. El reposo creado por Dios es eterno. De Génesis capítulo 2 versículo 1 al 3, el reposo de Dios es un reposo eterno. No es un día creado en este mundo,
Es el reposo de Dios y es el reposo en el que podemos entrar. Como decía Hebreos 4, dice que nosotros entramos en el reposo. Los que mueren en el Señor entramos en el reposo. Los que llegamos a Cristo, venimos a Cristo y descansamos. Y lo bonito de esto, para ir concluyendo con la idea más práctica de todas, es que no vamos a entrar a un reposo para descansar un día a la semana, como lo hacían los judíos, o como quizá nosotros en el trabajo tenemos solo un día. Ni siquiera es una semana de vacaciones, ni un año sabático, es una eternidad, es para siempre. En los cielos no hay largas horas de producción sin poder ver a la familia, no tenemos que agravar dolores de espaldas o dolores en los pies, no hay un almuerzo en la lonchera, no hay un jefe con demandas exageradas, no hay viajes atascados en el tráfico. En el reposo de Dios podemos relajarnos, podemos descansar en lugares de delicados pastos, porque podemos confortar el alma junto a aguas de reposo, sustentados por nuestro buen pastor.